Buenos días, mi nombre es Jorge Luis Rivera Gómez, alumno del cuarto B de la licenciatura en nutrición. En esta ocasión para la clase de farmacología, en particular hablando un poco sobre el tema de compuestos bioactivos alimentarios y su interferencia en perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos. En la actualidad, debido a las modificaciones en las dietas, se ha dado un cambio en las interacciones que hay entre los alimentos y los medicamentos. Y pues el objetivo del artículo revisado es hablar sobre la influencia que tienen los alimentos en los medicamentos. Y bueno, vamos a empezar por decir que la administración de medicamentos por vía oral pues es fácil y frecuentemente pues es la preferida por los pacientes porque pueden tomarlos sin ayuda o teniendo que tener algún dispositivo de administración sofisticado. Pero pues la efectividad del fármaco puede verse modificada por las comidas que se consumen, ya que sus compuestos bioactivos pueden interferir en el proceso farmacocinético. Más específicamente hablando del proceso o la fase de absorción. Esto ya debido a que los pacientes están expuestos a alimentos y suplementos que contienen compuestos bioactivos. Por ejemplo, las moléculas de los alimentos pueden interferir con las proteínas que están involucradas en el metabolismo de los fármacos y que a su vez provocan una biodisponibilidad variable y limitada de los fármacos. Muchos estudios nos sugieren que algunas o muchas moléculas de los alimentos podrían interactuar con los transportadores de fármacos y enzimas metabolizadoras. Otro de los efectos que se mencionan de las interacciones entre los alimentos y los medicamentos es que es muy inestable el control de los síntomas, también la aparición de algunos efectos secundarios, sobre todo para pacientes que padecen enfermedades crónicas y que requieren un uso de múltiples fármacos. Ahora vamos a mencionar un poco los tipos de interacciones que hay entre los alimentos y los medicamentos, que pueden clasificarse en términos generales como farmacéutica, que sería la compatibilidad, solubilidad y estabilidad; farmacocinética, que habla de la absorción, distribución, metabolismo y excreción; y por último pues lo que es el nivel farmacodinámico, que es el efecto clínico. Las interacciones farmacéuticas nos hablan de cómo puede reaccionar el medicamento alterando indirectamente su absorción, cambiando el medio gastrointestinal. Por este motivo se tienen que tener en cuenta las interferencias alimentarias para tomar decisiones sobre la ruta, la dosis y el momento adecuado de la administración del medicamento. Es importante considerar el medio físico-químico del tracto gastrointestinal, ya que el consumo de alimentos retrasa el vaciado gástrico, estimula el flujo de bilis, cambia el pH gastrointestinal y esto pues produce un cambio en el metabolismo de alguna sustancia farmacológica. En algunas ocasiones la fibra dietética puede actuar como una barrera y prevenir el contacto del fármaco con la mucosa gastrointestinal. Se menciona que en general las comidas ricas en grasas aumentan la absorción de fármacos hidrofóbicos a través de una solubilización mejorada, pero a la inversa pueden estimular la formación de micelas de fármaco bilis y disminuir la absorción de fármacos hidrofílicos. Los lípidos alimentarios promueven la liberación de colecistoquinina,
que ralentiza la motilidad gastrointestinal y aumenta el tiempo de contacto entre las moléculas del fármaco y los tejidos epiteliales intestinales. Entonces, si la motilidad disminuye, aumenta el tiempo de contacto entre el fármaco y el tejido epitelial. Ahora, las interacciones farmacocinéticas. Para su mejor comprensión, estas interacciones farmacocinéticas se pueden dividir en presistémicas e interacciones postsistémicas entre alimentos y medicamentos. El presistémico implica el metabolismo de primer paso, que tiene lugar primero en el intestino, luego en el hígado y después su tránsito por el torrente sanguíneo. Y el postsistémico habla de las interacciones entre alimentos y medicamentos que se producen después de la entrada en la circulación sistémica y que comprende el metabolismo y la penetración en los tejidos. Las interacciones entre los alimentos y los medicamentos que ocurren después de la entrada en la circulación sistémica son parte de las interacciones postsistémicas, que comprenden interacciones de proteínas plasmáticas, proteínas o enzimas metabolizadoras para la penetración tisular o el metabolismo respectivamente. Hay que destacar que tanto el metabolismo pre como postsistémico también están influenciados indirectamente por la entrada de sangre a través de la vena porta hepática, que se ve incrementada por el flujo sanguíneo asociado a la presencia de comida. Interacciones farmacodinámicas. En estudios variados se ha visto que el espacio químico de los componentes de los alimentos se ha relacionado con el espacio de las dianas de los fármacos. Algunos alimentos que contienen componentes y que son los que más interfieren con las dianas de los fármacos son algunos como el jengibre, el té de camelia, la semilla de amapola, los brotes de soya, la fresa, el tomate, el apio, la guayaba, el mango, el maíz, el arroz y el aguacate. Aparentemente los componentes de los alimentos mostraron una bioactividad principal hacia las proteínas implicadas en la transducción de señales. Se menciona también que se debe tener más precaución con los componentes alimentarios que inhiben las enzimas metabolizadoras o que interfieren con el metabolismo de los fármacos hidrofóbicos, cuya acumulación en el tejido adipósito y en las bicapas celulares de los fosfolípidos puede aumentar. Es decir, que si tenemos una ventana terapéutica que es estrecha, la interferencia de los alimentos puede causar fácilmente un efecto clínico bastante relevante. Se menciona también que la ingesta de bebidas alcohólicas está siempre prohibida, especialmente en el caso de los sistemas de liberación modificada, que podrían sufrir una liberación rápida conocida como dumping. La biodisponibilidad de los compuestos bioactivos alimentarios puede verse influida por muchos factores como el pH luminal del intestino, las variables interindividuales, las propiedades hidrofóbicas de la molécula alimentaria o los propios fármacos. De hecho, el metabolismo de los fármacos puede alterar directamente los mismos pasos del perfil cinético de los componentes alimentarios, y algunos medicamentos pueden causar desmotilidad gastrointestinal o diarrea, afectando así indirectamente la biodisponibilidad de los componentes alimentarios. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que como existe la posibilidad de explotar positivamente las interferencias entre los alimentos y los mecanismos de los medicamentos, los profesionales de la salud deben conocer las interacciones relevantes para optimizar los efectos terapéuticos de los medicamentos, tanto los prescritos como los de venta libre.
Entonces, la información sobre las interacciones entre los alimentos y los fármacos debe incluirse siempre en la educación de los pacientes y los cuidadores, empezando por indicaciones históricas de evitar la ingesta de alcohol o cafeína con los medicamentos. Además, integrando también las nuevas recomendaciones sobre el momento adecuado, la composición de las comidas y la ingesta o la evitación de compuestos bioactivos de los alimentos. Muchas gracias.